Se abre la sesión. Señora secretaria, ¿hay cuenta? Sí, Presidenta, hay una solicitud de audiencia respecto del proyecto de las 40 horas de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería para que la comisión Los decida... trabajadores quedaron pendientes. Sí, que quedaron pendientes. Muy bien. Nada más. Para la próxima semana, entonces, los recibimos. Además, fue aprobado por la sala que la comisión se haga cargo de la tramitación de ese proyecto en general y en particular. Es que la sala ayer nos autorizó que tramitemos el proyecto 40 horas en general y particular aquí en la comisión. Muy bien. Vamos a iniciar entonces la tramitación del proyecto de ingreso mínimo, que está con discusión inmediata, entiendo. Y le voy a dar la palabra, bueno, el señor ministro Sichel ya hizo uso de la palabra la semana pasada, no sé si quiere referirse nuevamente. El ministro Ward. Muy bien, ministro. Muchas gracias, Presidenta. Sí, efectivamente está con esa urgencia y solo quería consultar si en esta sesión tiene el propósito de tramitar y despachar el proyecto de forma que se pueda ir, entiendo, a Comisión de Hacienda. Eso es lo que está acordado, entiendo, la semana pasada. Quería ratificar ese acuerdo y conocer la opinión de la Comisión. Lo que estaba acordado era iniciar la tramitación, ponerlo en tabla, digamos, pero no lo hemos discutido. ¿Cómo no? Hemos recibido solo el informe del ministro Sichel. Entonces veamos lo que podamos, no me puedo comprometer a despacharlo en hora y media. Pero bueno, pongámoslo en tramitación, estudiémoslo y tenemos la mejor disposición a trabajar con los tiempos de emergencia. Mire, yo tendría, siempre aquí en la comisión encontramos la mejor forma de hacer las cosas, ¿se fija? Pero yo entendí la semana anterior que habíamos quedado de despacharlo hoy día porque estábamos peleando contra el tiempo de las urgencias. Entonces, si no lo hacemos hoy día, yo entiendo que la urgencia se vence, no sé, en 2 días más, 3 días más. Entonces tendríamos que sesionar, no sé, ¿en qué minuto? Gracias, Presidenta. Solo un par de consideraciones en la misma línea. Ayer tuvimos 2 buenas conversaciones y finalmente nos juntamos todos, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado y SECPRES, a poder establecer una calendarización de las prioridades que tenemos de aquí al receso de febrero. Estamos configurando juntos un cronograma en relación a los proyectos que el Ejecutivo asigna como prioritarios y también las mociones parlamentarias que queremos se puedan tramitar de aquí al receso de febrero. Y manifestamos ayer formalmente que este es uno de las iniciativas que queremos se pueda despachar por la importancia que tiene para los trabajadores, por el grado de apoyo que ha ido concitando en la medida que ha sido tramitado. Y entiendo que también ayer esto me lo transmitió a mí de forma personal el subsecretario del Trabajo, habría existido una conversación en orden a poder hacer avanzar los proyectos que se encuentran en la comisión y 40 horas, de manera de poder agilizar eventualmente también este proyecto, y entiendo que eso también se había conversado con usted el día de ayer y había quedado, según me transmite el subsecretario, acordado. Con el subsecretario ayer por teléfono acordamos que se pudiese permitir en la sala, porque no hubo unanimidad para la solicitud que hizo la comisión de tramitar en general y particular el proyecto. El subsecretario me llamó para preguntarme qué pasaba con el proyecto 40 horas. Le señalé la voluntad de la comisión de tramitarlo en general y particular y que la sala lo había rechazado. Le solicité que él interviniera, bueno, lo hizo el senador Alaman con la Carolina y al final se logró este acuerdo que transmitimos recién. No conversamos sobre ingreso mínimo. Sobre ingreso mínimo le dijimos que queríamos destinar las 2 horas por la urgencia que se ha señalado, pero para despacharlo, de verdad, el senador Letelier tiene una opinión que la transmitió recién a Carolina y a mí en la sala. Y bueno, tenemos que iniciar el debate. Yo le propondría que iniciemos el debate y se puede poner en votación en general. Ahora no sé si tiene un puro artículo, porque para despachar en general y particular, en general nomás se podría, porque no hemos hecho audiencias públicas. Entonces, si esto se despacha en general, el domingo. Tiene 13 artículos La próxima permanentes semana tenemos y sesión. 3 transitorios. ¿Tenemos sesión la próxima semana? Sí.
La próxima semana. Probablemente podemos alcanzar si discutimos en su mérito el proyecto. Y además el Y la próxima Ejecutivo, semana lo podemos destinar las 2 horas igual. y además el Ejecutivo formuló varias indicaciones al proyecto. Yo propongo, Que sí, llegaron hoy día hace poquito. Sí. propongo que lo iniciemos el estudio, el debate con la mejor disposición, respetando la urgencia, y que la próxima semana, en las 2 horas, dedicarla entera a... Yo entiendo que el tema de Hacienda es complejo, pero el mismo día que nosotros despachemos, Hacienda puede verlo. Ahora, a la sala no iría, porque ya el jueves no hay sesión, a menos que tomemos el acuerdo de prorrogar las semanas de trabajo legislativo. Pero ¿Cómo quedaría? La complicación de hacer eso, Presidenta, es que, dado lo que está calendarizado para Hacienda y para la sala, y si eventualmente hay un tercer trámite, no alcanzaríamos a despacharlo en enero. Entonces, manifiesto toda la voluntad del Ejecutivo de que podamos sesionar hoy día, mañana, pasado, de forma de cumplir con la urgencia de discusión inmediata para que pueda despacharse de la comisión y eventualmente después de Hacienda y llegar a sala. Preferimos que eso ocurra, de lo contrario va a ser imposible tramitar y despachar este proyecto en el mes de enero antes del receso de febrero. yo mañana tengo todo el día código de agua. Porque mañana yo sesiono todo el día en código de agua. Estamos con las mismas urgencias las que hemos puesto los parlamentarios, el gobierno. Soy integrante de la comisión. Mañana es bien complicado, por lo menos para mí. No sé, tendría que ver si tengo un reemplazo, lo que es bastante difícil un día jueves que nos vamos todas a regiones. Entonces, y el día lunes tenemos de nuevo todo el día código de agua, tenemos paridad, tenemos pensiones, todo sacándolo ultra rápido. Entonces, estamos con los tiempos bien colapsados, ministro. No sé, secretario, ¿usted tiene una propuesta de calendario? Pero, mire, yo lo que entiendo es lo siguiente, que, Nani, el problema que tenemos es que tenemos que cumplir la urgencia. Entonces, si tenemos que cumplir la urgencia, hay que cumplirla. Y en consecuencia, o lo hacemos hoy día, de la mejor manera, o encontramos una hora mañana, o encontramos una hora el viernes, pero tenemos que cumplir la urgencia. Bueno, no hemos saltado la etapa de audiencias públicas, no hemos hecho audiencias públicas, solamente hemos escuchado al ministro. Por cierto, la mejor disposición a respetar con la urgencia, pero veamos de qué manera podemos hacerlo. Es decir, no es falta de voluntad. Tenemos un montón de cascada de proyectos. Entonces, yo propondría que empecemos y con la mejor disposición, si hay disposición que la comisión se junte mañana, yo puedo pedir un reemplazo aquí o un reemplazo en agua y ver de qué manera. No sé, yo le pido la opinión a la comisión si es que estarían disponibles el día jueves, preguntarle a Letelier, a Durana, para ver de qué manera mañana se podría seguir avanzando. Pero eso no, yo personalmente tendría que hacer muchos arreglos, a lo cual estoy disponible. Que alguien me reemplace acá o que... Yo, senadora, toda la disposición mañana y si no buscar un arreglo que nos permita hacer audiencia mañana, no sé si ahí podemos hacer una discusión porque cualquier modificación sobre este texto además requiere patrocinio del Ejecutivo. Vamos a discutir ahora cuáles son las indicaciones que ingresó el gobierno. Yo tengo una inquietud en particular con el tamaño de empresa, no sé, pues me imagino que eso va a generar alguna indicación. Entonces, ¿qué puede hacer mañana? Pero si no, a más tardar el lunes, antes, nosotros tenemos sesión el lunes, ¿no? En la tarde, porque y que lo pudiera ver Hacienda el lunes en paralelo, nosotros hacerlo más temprano, quizás el lunes, para zanjar una votación con alguna indicación si es que el Ejecutivo la tiene que traer. No sé, estoy pensando en ese timing, pero no más allá de eso, toda la disposición y mañana yo... no hay problema, estoy acá, así que también a disposición de eso. Entiendo que tenemos todos, de alguna manera, un compromiso. Estos son ingresos, recursos para la familia, en sacar un buen proyecto, pero también, y creo que es parte de la discusión que vamos a hacer ahora, el cómo pueden finalmente materializarse y pagarse lo antes posible, que estamos un poco sobre esos plazos. Ok, Presidenta. Muy sí. bien, señor ministro. No, dos cosas cortas. Hay una cosa de formal y otra de fondo. La formal es respetar la discusión inmediata y que podamos sesionar y la disponibilidad
acompañar el proceso. Y una de fondo, que es lo que decía la senadora Goich, es que efectivamente aquí estamos hablando de un pago que diferir un mes y pasar febrero significa diferir también el pago a sus trabajadores, aun cuando fuera el proyecto exactamente igual o con los incorporados que sea. Aquí los plazos de pago del subsidio son determinantes para que la gente aumente, ¿no?, el 20 o 25% su renta. Entonces un mes para un trabajador puede ser mucho tiempo si nos demoramos. Entonces ojalá podamos sesionar ahora y todas las veces que sea posible para respetar formalmente la discusión inmediata, pero además en el fondo para poder resolver esto y determinar las fechas de pago lo antes posible. Eso se podría resolver con un efecto retroactivo, que si se demora el pago de febrero. Senador Letelier, el gobierno nos ha solicitado despachar hoy día el proyecto, tendría que ser en general y particular. Entiendo que el gobierno ha presentado indicaciones incluso en el día de hoy. Estamos con la urgencia de discusión inmediata que vence el domingo, entonces estamos buscando la fórmula. Hoy día yo entiendo, por la mayor voluntad que tengamos, de poder despacharlo, porque es un proyecto que hay que digerir, tenemos que ponernos a trabajar en conocerlo en profundidad, a tomar decisiones, tenemos 1 hora y media, y la posibilidad que estábamos viendo de que mañana se constituyera la comisión en Santiago para poder agilizar durante el día la tramitación y cumplir con la urgencia del día domingo. En eso está el estado del arte de la conversación. Señora Presidenta, yo voy a hacer todo lo posible para que este proyecto se atrase, se demore y que fracase. Lo he dicho antes, porque el gobierno no cumple la ley y no cumple por sobre todo la voluntad del Congreso, porque no ha sido capaz de promulgar la ley de los asistentes a la educación, arrebatándole, si están tan interesados como dice el ministro Sichel, que no tengo por qué dudar de él, que le preocupan los trabajadores, se respetarían los derechos básicos de los trabajadores que el Congreso publica y aprueba. Es una situación vergonzosa. Estamos a menos de una semana de la constitución de una causal de un delito constitucional, objetivo, no subjetivo. Esto nunca antes había pasado. ¿No hay un plazo, perdón? Sí, claro, es un plazo constitucional. Sí, claro, está a punto, pero es porque están manipulando y están abusando los derechos de personas. Aquí el gobierno, con este proyecto, Presidenta, esto puede ser un instrumento de conversación, de seguridad social, un sistema de protección social. Pero es evidente que desde la concepción del nombre para adelante se ha confundido con el otro debate que está pendiente en nuestro país respecto al nivel de remuneraciones. Y es muy inoportuno el confundir las dos conversaciones. Y lo que el gobierno debería hacer, si quiere colaborar con los problemas que vive nuestro país, es adelantar la conversación sobre remuneraciones y no plantear este proyecto que es un instrumento de protección social. El mismo ministro que está a cargo del proyecto accedió a que se puede iniciar con el cambio del nombre de este instrumento, para que no confundamos lo que es. Pero siento que deberíamos avanzar en la discusión de una forma pausada, no con esta aceleración y de porque quieren pagar un bono más, un bono menos. Que tuviéramos la discusión con audiencias de con cómo se hace estos instrumentos y vincularlo con lo que es el debate de sueldo mínimo en nuestro país, que es el gran debate, o por lo menos a mi juicio un debate más sustantivo. Entonces, yo todas las unanimidades que pidan, yo las voy a rechazar. Todo lo que signifique facilitar yo voy a obstaculizarlo, voy a pedir las segundas discusiones, voy a hacer todo lo reglamentariamente posible hasta que el Ejecutivo tenga la voluntad de discutir los temas. Primero, respetar la ley o las voluntades políticas del Congreso, y lo otro, Presidenta, es de que el tema de remuneraciones se hable. Esta es la Comisión de Trabajo, y donde el gran problema es el nivel de remuneraciones en Chile. La gente vive con 240.000 pesos líquidos los que están con el sueldo mínimo. Yo entiendo que el ministro eso le preocupa. No tengo la menor duda que sea así, pero podríamos discutir los temas estructurales primero. Sí, senadora Álamo. Hacer presente que yo creo que ha sido positivo, ya lo había manifestado el senador Letelier en la sala informalmente, que él exprese que va a hacer todo lo que esté en su mano desde el punto de vista reglamentario para bloquear esta iniciativa. Yo no estoy cuestionando nada.
Simplemente estoy tomando nota. Él ha hecho reiteradamente un planteamiento sobre la materia que lo lleva a tener esta conducta reglamentaria que, por supuesto, se ajusta al reglamento. Yo no voy a entrar a la cuestión de fondo, entiendo que hay plazos que todavía están vigentes, pero en todo caso, lo que sí hace el presente presidente es lo siguiente. El senador Letelier, con todo derecho, invoca el reglamento y tiene toda la razón. Pero ese mismo reglamento dice que esto lo tenemos que despachar de aquí al domingo. En consecuencia, como todos estamos por cumplir el reglamento para que el senador Letelier pueda expresar lo que él acaba de expresar, entonces perfecto, pero tenemos que despacharlo en el plazo que se señala. Yo quisiera, perdón, un paréntesis, y lo conversábamos con la senadora Goich, que es importante tener en esta relación de respeto y comprensión de las urgencias del gobierno, saber por qué el gobierno no promulga la ley. Porque eso nos deja como Parlamento, nos deja muy mal. Y se nos pide al Parlamento premuras en propósitos que, por cierto, son del gobierno. Yo no comparto tampoco que esto sea llamado ingreso mínimo, lo señalamos con la senadora Goich la semana anterior, con el senador Letelier, porque es como estar obviando o estar subsidiando un debate que hay que dar mucho más profundo, porque un elemento de la centralidad de las movilizaciones sociales ha sido el aumento del sueldo mínimo. Entonces eso es un temazo que, por cierto, hay que llevarlo a un debate muy distinto. Pero dicho aquello, queremos saber por qué no se respeta al Parlamento de parte del gobierno con sus decisiones, que ya llevamos más de un mes, ¿no? O va a ser un mes con la aprobación de esta ley interpretativa, porque tuvimos que entrar a reinterpretar una ley que ya habíamos aprobado porque estaba siendo desconocida por los colegios particulares subvencionados. Entonces, yo quisiera que usted, ministro, nos entregara una respuesta como autoridad de la Secretaría General de la Presidencia para saber qué pasa, cuál es el obstáculo que tiene el gobierno para no promulgar la ley. Gracias, presidenta. En primer lugar, comparto lo que usted señala en el sentido de que, claro, eventualmente, si bien en el articulado del proyecto se comprende perfectamente bien que, me refiero al ingreso mínimo garantizado, que esto es un subsidio que va desde el Estado directamente al trabajador, sin participación del empleador. Claro, hay algún grado de confusión que se puede generar en relación con el nombre, eso se comprende, fue también abordado de la misma manera en la Comisión de Trabajo, al menos de la Cámara de Diputados, pero nosotros mantenemos la voluntad de no mezclar temas que nos parecen que son distintos. Efectivamente, viene la discusión en torno al salario mínimo, que es un tema independiente, y aquí lo que se está abordando es una materia diferente en relación a lo que señalaba recién, que esto es un subsidio que va del Estado al trabajador y que no tiene que ver directamente con el salario. Por eso nos parece que deben ser dos discusiones distintas y de esa forma lo hemos abordado en las diferentes comisiones y también en la sala en su tratamiento en la Cámara de Diputados. Segundo, presidenta, claro, yo insisto en el punto de que entendí la semana pasada y quizás ahí la Secretaría puede expresarlo de forma más precisa, que lo que se acordó fue despacharlo esta sesión. Sin perjuicio de eso, está, como señalaba el ministro Sichel y como señalaba también el senador Alamán, el tema de la urgencia, y los plazos de la urgencia no los ponen el Ejecutivo, los días, digamos, de cumplimiento de la urgencia no los señala ni el Ejecutivo ni el Parlamento, sino que están establecidos en la legislación, y vence esta el día domingo. Entonces, nosotros encantados de que exista otra sesión en paralelo, en el Senado, efectivamente, en paralelo con la sala de la tarde o el día de mañana, de manera de que se aborden las preocupaciones y las legítimas dudas que pueden existir en torno a este proyecto. Y sobre la pregunta que usted me hacía, yo voy a contestar con el máximo respeto y precisión posible. Entiendo que aquí incluso en esta sala hay personas que están y me abordaban con mucho respeto antes del inicio de la sesión, de forma de saber qué ocurre con la promulgación y la publicación de esta ley interpretativa que aprobó hace algunas semanas el Congreso. ¿Está el gobierno aún dentro de plazo? Yo entiendo que los senadores manifestaron hace pocos instantes en la sala del Senado su preocupación, y entiendo más, y lo quiero decir, que esta es una preocupación transversal. Aquí esta preocupación no tiene color político, y si bien los plazos se van agotando, aún no se ha cumplido el plazo que está establecido en la ley, primero para el veto del presidente, luego para la publicación y promulgación y publicación. Y varios senadores, incluso algunos de los que están presentes acá, de manera muy respetuosa, han abordado este tema, me lo han preguntado
en diferentes ocasiones y está en proceso de ser promulgado y publicado. Entiendo la preocupación que esto genera, entiendo que los plazos están acabando, no hay intención de no entregar información adicional en relación a lo que está ocurriendo, pero a la pregunta que usted me hace, presidente, si bien se trata de un tema que se ve eventualmente y que corresponde al giro de otra comisión, yo encantado de informar de manera formal cuando eso ocurra a la comisión que usted preside, de manera que ustedes lo puedan informar también a las personas que han expresado su preocupación. Gracias, señor ministro. Yo propondría que empecemos a mirar el proyecto, empecemos a revisarlo. Colega, empecemos a revisar el proyecto y en la disposición de avanzar y de ver qué hacemos con los plazos que tenemos que respetar. Propongo que iniciemos el debate del proyecto. El ministro Sichel ya expuso, entonces hay indicaciones, creo que no tenemos audiencias programadas. Carolina proponía hacerla, pero de aquí a mañana no podemos citar, porque ¿cómo hacemos venir personas de un día para otro en realidad? Presidente, me gustaría dejar constancia que un proyecto que debe ser una estructura de una política social relevante no se escuche a técnicos especialistas sobre un proyecto tan importante. Es la primera vez que el Senado de la República no escucha a la gente porque se le pone una urgencia que impide tener audiencia sobre algo tan relevante. Se supone que es una política social relevante. Senador Araman. Estamos en plan de dejar constancia. Yo quiero hacer presente que este proyecto, también con otra urgencia, estuvo antes en la comisión. Yo tengo la impresión de que, yo no tengo la cifra en la cabeza, pero seguro que la Pilar la tiene. A mí me da la impresión de que la exposición que hizo el gobierno fue hace, no sé si me equivoco, pero por lo menos 2 semanas atrás. En consecuencia, yo sé que hemos estado con una tremenda carga de trabajo y entre medio han habido una serie de cosas, pero simplemente para dejar constancia de que no se trata de que no se quiera escuchar. El plazo lo hemos tenido, ha habido que conciliar este proyecto con otros proyectos, pero con la misma lógica de mi amigo el senador Letelier, que estamos preocupados por el tema de las personas que tienen que recibir beneficios que se establecen en otra ley, es la misma lógica que aplica a esto. Si esto lo que es un proyecto que al final del día es beneficio directo a los trabajadores. Entonces, simplemente para hacer ver que no es que este proyecto haya llegado ayer y que estemos tratando de sacarlo el domingo. Yo tengo la impresión que está por lo menos hace un mes acá. Pero veamos, yo Nani, no hago ninguna crítica a la gestión porque yo sé que la presidenta ha tenido que conciliar muchas presiones, hemos tenido días, pero quizás veamos cuándo llegó. ¿El 11 de diciembre en sala? El 18, por favor, Pilar, ¿puede informar usted los plazos? Sí. Se dio cuenta en la sala, o sea, ingresó, ¿cierto?, desde la Cámara un miércoles 11 de diciembre. Y la comisión lo puso en tabla el 18 de diciembre, cuando correspondía a nuestras sesiones. Después vino Pascua Año Nuevo, que no Sí. mencionamos. Sí. Y la semana pasada fue solamente la única que decidimos escuchar audiencias públicas para 40 horas, que también es un proyecto importante. Y hoy día pusimos nuevamente en tabla, o sea, hemos faltado una semana a no tener en tabla el proyecto de ingreso mínimo, creo. Solo la semana pasada. Entonces, para que no queden registrados que no ha tenido voluntad la comisión de tramitarlo y que lo hemos burocratizado. En realidad, ha sido en los tiempos posibles lo hemos hecho. Bueno, entonces yo propongo que escuchemos las indicaciones y el tema de la urgencia veamos entre nosotros cómo lo resolvemos y, por cierto, reglamentariamente tenemos que hacer audiencia. Entonces veamos cómo dentro de estos días y después del domingo tendríamos que conciliar con el Ejecutivo que a prorrogar un poco la urgencia, ver de qué manera la próxima semana, lunes o martes, en audiencias especiales podamos ir despachándolo. Señor Ministro, la palabra para escuchar las indicaciones que han hecho llegar hoy día, entiendo. Ok, muchas gracias, Presidenta. Y por su intermedio agradezco a los demás senadores. Solo un antecedente general. El monto del subsidio equivale hoy día a casi un 20% de un aumento en la remuneración bruta de las personas. Entonces quiero dejarlo en antecedente porque efectivamente desde el 2009
en adelante todos los aumentos que se han incorporado al sueldo mínimo, que no es necesariamente la misma discusión, porque esta es una política social, como decía el senador Letelier. En el caso del primer periodo de la presidenta Bachelet, el más alto fue 1.9%, en el caso del presidente Piñera el más alto fue el 3.3% y en el segundo periodo el más alto fue 6.5%. Esto equipara, o sea, casi cuadriplica el monto más alto que ha subido alguna vez el subsidio mínimo, si bien el salario mínimo, si bien no es un aumento del salario mínimo, como política social para nosotros significa, y esa es la urgencia, aumentarle más de un 20%, 25% de la remuneración líquida al trabajador un día que se pague. Por lo tanto, un mes más o un mes menos para alguien que percibe estos ingresos, que sabemos que son insuficientes, créanme que es determinante desde la mirada de la política social, porque en alguien que vive bajo la línea de pobreza, atrasarlo o no atrasarlo determina cómo puede pagar finalmente las cuentas al final de mes, y eso sí es determinante para nosotros. Varias cosas de las indicaciones que presentamos. La primera, y la voy a ir explicando una por una, al artículo 1, para eliminar en su inciso segundo la expresión estar contratado o subcontratado por una empresa cuyos ingresos por ventas no excedan las 75.000 unidades de fomento anuales del último año calendario, y esto busca eliminar este inciso que fue incorporado en la discusión en la Cámara de Diputados, que pone un límite a quienes se les paga el subsidio por tres razones principales. La primera es que implica una discriminación arbitraria, se discrimina a personas que en una situación jurídica exactamente igual, es decir, tienen el mismo contrato de trabajo, en las mismas condiciones que otros, jornada completa, más de 30 horas, se encontrarían frente a la política social en una discusión, en una situación de discriminación, porque dependiendo de la empresa en que trabajen, recibirían o no recibirían el subsidio, y por lo tanto podríamos llegar al absurdo de que el universo total de 668.000 trabajadores que podrían recibir el subsidio, cerca de 200.000 quedarían excluidos del subsidio. Estamos viendo el número porque hay una reacción ahí extraña que se incorporó en la Cámara respecto a los subcontratados, pero que querían excluido el subsidio simplemente porque la empresa donde trabajan tiene ventas mayores o no menores, lo que obligaría además a determinar cuáles son las ventas de la empresa, que el trabajador estuviera obligado a saber cuánto vende la empresa en que trabaja, y además estaríamos obligados nosotros a rechazarle el pago del subsidio una vez que él ingresa el contrato de trabajo al Ministerio por el tamaño de venta del empleador. Y esto significa además, obviamente, que esto sería reclamable por discriminación arbitraria y fomentaría abiertamente la subcontratación además por las grandes empresas, porque efectivamente puede cambiar el mercado laboral desde esta lógica. Entonces, nuestra intención, al volver al proyecto original, es eliminar este factor discriminador entre trabajadores, entendiendo que esto es una política de subsidio, una política social, y al igual que otros subsidios que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no puede establecer discriminaciones odiosas, con el efecto práctico que le estoy diciendo acá, que un 40% de los trabajadores no recibirían el pago del subsidio, a pesar de encontrarse en condiciones iguales. Es decir, alguien ganaría 301.000 pesos brutos, pero dependiendo de quién lo contrató, tendría o no un sueldo distinto o un aporte del Estado distinto, sin que esto implique, que es lo que normalmente justifica cualquier tipo de discriminación, una situación distinta respecto a su condición laboral, sino tiene que ver con una situación exógena a su condición de trabajador, sino que depende de las ventas que tenga el empleador respectivo. Hay una segunda... como me preguntara. Ya. Gracias, Presidenta. Mire, a mí me parece que independiente de otras consideraciones, que los parámetros tengan que ver con las ventas, no es bueno para una política pública. Entonces no tengo inquietud en ese punto. Tengo una duda sobre quién es el universo en general de los que van a entrar. Entonces, dejan fuera los que trabajen 30 horas semanales. Quiero entender por qué. Sí, claro, es que la jornada parcial es 30 horas. Entonces esto tiene que trabajar superior a 30 horas. Y uno pensaría que debería ser a lo menos proporcional. Porque la gente que trabaja en esas condiciones probablemente están con necesidades distintas. Porque entiendo que aquí no hay incompatibilidad de que más de una persona de un hogar perciba este subsidio. Entonces, me gustaría entender primero la lógica de por qué fijan ese parámetro. Entiendo de la misma forma que las trabajadoras de casa particular
podrían entrar en esto de la misma forma. Cualquier contrato de trabajo dependiente de 40 horas o contratos especiales. Esa es la pregunta. Porque la jornada parcial la dejaron fuera. Entonces, después mi pregunta tiene que ver con obra o faena. Entonces, es para entender el universo, si está suficientemente cubierto por las definiciones que han planteado. El ministro tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, para responder, el universo es efectivamente, como dice el senador, todos aquellos que estén contratados por jornada completa es superior a 30 horas, hay una razón de política pública que eso implica que no hay un segundo contrato de trabajo, por lo tanto no, estas son las rentas o que su jornada completa se utiliza en una jornada de trabajo total y por lo tanto indica probablemente que no tiene un segundo ingreso y por lo tanto efectivamente son los ingresos totales que puede percibir y si lo percibe en horario más allá de la jornada laboral. Y la segunda, y el universo, por eso hablamos de 668.000 trabajadores, es súper importante que no solo son aquellos que tienen el salario mínimo, sino también aquellos que tienen salarios mínimos diferenciados, es decir, menores de 18, que tienen un salario mínimo distinto, o mayores de 65, y por eso el universo son 668.000 totales. En el caso de las trabajadoras de casa particular están incorporadas, y en el caso de obra y faena, no sé, Alejandra, si tú puedes explicar, si me lo permite, que lo explique un poco más en detalle la subsecretaria, Presidenta. ¿Sí? ¿Puedo insistir en el punto? Porque la vez pasada yo les pregunté de dónde van a sacar el catastro de los beneficiados, ¿no? Porque no existe un registro nacional para este efecto. Y está presumiendo que la persona que trabaja 30 horas tiene 2 sueldos. Entonces, ahí hay es para precisar si vamos a focalizar bien. Por su intermedio, Presidenta, si me permite, senador, bueno, el tal como muy bien señalaba el ministro, el universo considerado efectivamente trabajadores de jornada completa, que según el Código del Trabajo son 30 horas o más. Y justamente el beneficio contempla la postulación por parte del trabajador que implica el registro de su contrato de trabajo. Esto está incorporado en el articulado del proyecto y esa es la razón y la forma en la cual se va a dar acreditación al cumplimiento de los requisitos. Tal como usted muy bien señala, las horas no es algo que no está incorporado en los datos internos del Estado y esa es la razón y tampoco la jornada por la cual requerimos el contrato de trabajo para poder dar curso y pago a este beneficio. Senador Letelier, senadora Goich. La senadora Goich. ¿Sobre lo mismo? ¿Termina ese? Está bien, ahora vamos a trasladar todo al contrato. Va a tener que tener antigüedad, se supone, el contrato, ¿no? O vamos a decir que yo voy a poder cambiar el contrato que yo tenía con la X persona, le cambié el contrato, lo puse en sueldo mínimo a partir de hoy y tengo derecho a acceder a esto. Entiendo que no. Porque me imagino que no es tan... Porque la vez pasada cuando estuvieron acá y yo pregunté el tema para identificar los universos, me dieron otra respuesta de dónde iban a sacar los datos. Entonces, lo que quiero es que podamos precisar. Yo creo que tienen un universo subestimado. Entonces, yo no veo ninguna razón que las personas que trabajan en comercio, que están con contrato, porque no es que no quieran trabajar más, no le dan un contrato adicional, le dan hasta 30 horas jornada parcial, porque no van a ser beneficiados de esto. Y uno supondría que la Superintendencia de Pensiones a lo menos sabe si hay más de un contrato formal. Por la parte oscura no sabemos cómo resolverlo, es evidente. Y los honorarios, si es que lo están declarando, no sabemos hacerlo. Aquí hay varias áreas grises. Esto es para lo que tengamos formalizado. Pero ¿por qué un contrato de 30 horas no va a tener un aporte proporcional? Senadora Goich y después se hace cargo el ministro. Yo, Presidenta, a diferencia del senador Letelier, sí me hace ruido el volver a incorporar a las grandes empresas. Yo entiendo que esto tiene una naturaleza, busca tener una naturaleza distinta, pero está relacionado también con el salario mínimo. No es casual que el ministro entregue los datos especificando que es distinto, pero respecto de lo que significa en el monto
de ingresos, ¿no es cierto?, de las personas. Entonces, quería más bien abrir un poco la discusión, porque sí tengo la misma duda de si es la venta el mejor criterio y si son los 75.000, o sea, hay empresas quizá de tamaño intermedio que no son las grandes empresas, que estoy pensando en cómo uno evita el incentivo acá, lo expresaba de otra manera el senador Letelier, a que en una gran empresa no subas el salario, que es algo que, porque además se suple con esta diferencia que viene vía subsidio. Y todos sabemos además cómo opera, independiente de que entiendo el punto de cómo beneficiamos a la persona, cómo beneficiamos al lugar que hay detrás. Si quizás uno pudiera avanzar en un criterio que sea más intermedio, poder, no sé si... como opinión hay, o claro, es distinto la cantidad de trabajadores. Hay empresas que pueden tener pocos trabajadores, otras más, y eso no necesariamente está asociado con el nivel de ventas. Pensemos en las que son más tecnológicas. Me imagino que parte de ese debate también se dio en la Cámara de Diputados, entonces quizás poder rescatar para ver cómo... Me cuesta incorporar a todos, sobre todo respecto a grandes empresas que creo que podrían hacer un esfuerzo mayor en el pago de un salario mínimo que signifique mayores ingresos para el trabajador y para la familia, y muchos incluso lo han declarado así, y que con esto nosotros estemos supliendo algo que debería ser parte de otra discusión. Pero tampoco entiendo el castigar quizás a trabajadores que deberían ingresar en este beneficio. Señor Ministro, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Varias cosas. Lo primero, respecto a las sanciones y la alteración de contrato o la vigencia del contrato, lo primero, en la Cámara ya tuvimos profundamente esta discusión y duplicamos las sanciones en caso que se contrate y se descontrate a alguien y se vuelva a contratar con una remuneración inferior, y hay bastantes sanciones, y una vez que ejecutamos el articulado va a quedar expreso cómo se aumentaron las sanciones y se duplicaron respecto a la propuesta original del Ejecutivo por el acuerdo que construimos respecto a la sanción y la fiscalización de los contratos. Y además, en particular, cualquier modificación al contrato que implique una cláusula de reducción de salario se va a tener por no escrita en el caso que signifique el pago del subsidio. Entonces, y además podríamos haber articulado, además hay sanciones particulares a cualquier hecho que busque adulterar o hacer fraude al fisco respecto a la información del contrato del trabajador. Mi sensación, y lo discutiremos en el articulado, es que una de las cosas que más cuidado tuvimos la protección para cualquier tipo de modificación de la estrategia de contratación respecto al contrato. Respecto a la vigencia, por lo tanto, no hay límite, alguien puede ser contratado y va a tener derecho al subsidio en este periodo en que sea contratado, pero si ese contrato es con el mismo empleador o es una modificación del contrato anterior o fue despedido en el periodo anterior, tiene sanciones durísimas la misma ley que incorpora evitar el fraude. Respecto a el universo del quiénes, tomamos una decisión, obviamente, como toda política pública requiere focalizar y priorizar, y tomamos la decisión de focalizar específicamente en todos los trabajadores, y por eso no solo lo fijamos, y la misma lógica indica, y por eso nosotros mismos propusimos en primer trámite cambiarle el nombre al proyecto, que fue rechazado por la oposición, pero no fue una propuesta nuestra del cambio de nombre, entendiendo que era un subsidio para personas de bajo ingreso, que así está determinado, porque la propuesta nuestra en particular era que no solo se circunscribiera a aquellos que estaban en el margen más bajo de ingresos, en 301.000 pesos brutos, sino que siguiera hasta los 384.000 pesos, de manera a establecer un desincentivo, primero al congelamiento del salario, y segundo un incentivo al aumento del salario y a la salida hacia el subsidio, que implicara también que no solo el universo se quedara en el cálculo de lo que tenemos, la información que tenemos, los 300.000 personas y algo que están justo a los 300.000 pesos, sino que también impactara al flujo completo de trabajadores que se encuentran en situaciones de precariedad similares, pero que requieren un subsidio estatal para aumentar su ingreso. Tercero, respecto a... me quedo con algo que me pasó la primera vez que vine a la sesión, el 18, ¿se acuerdan que estaban discutiendo 40 horas antes? Estaba el presidente de un sindicato de una empresa de retail que a partir de esta discusión planteó él mismo que el tema de la discriminación respecto al tipo de trabajadores resulta odioso para un trabajador que se encuentra en esta situación para el subsidio estatal. Desde la perspectiva nuestra, es como si alguien de un programa social del Ministerio le dijera: usted no tiene derecho por su situación, porque la situación de quien le contrata es una situación distinta a la suya y por lo tanto va a ser afectado no por este brecha.
hecho, esto en materia constitucional la discusión es profunda con el 19 número 2 respecto a cuándo algo es arbitrario o no arbitrario, y cualquier discriminación que no corresponda a factores exógenos al trabajador desde la mirada de la política social es una discriminación que necesariamente es arbitraria, porque tú estás obligando a la persona que en una situación que no maneja y que no está dentro de su arbitrio incida respecto a la política social. Y tuvimos esta discusión también en primer trámite, bien profunda jurídica, que alguien decía que, bueno, el Estado discrimina esencialmente, pero todos los factores de discriminación responden a un criterio de proporcionalidad que tiene que ver con las condiciones de la persona y que están dentro del ámbito de la voluntad de la persona, y en este caso no está dentro del ámbito de la persona beneficiaria del subsidio, que es el trabajador, la relación con su empleador o los resultados de su empleador respecto a su relación causal. Esa es la discusión más importante, sin incorporar además lo odioso que resultaría, más allá de lo jurídico, para este trabajador en la situación que dijo la persona presidenta del Reiter ese día, que más encima de los trabajadores que se encuentran en esta condición injusta con un mal empleador, el Estado no los apoya en esta lógica. Acá lo presenté en la primera situación, esto no es una recomendación nuestra, ni fue una idea nuestra, ni siquiera, la verdad, esto se venía arrastrando en varias discusiones que venían al interior de los equipos económicos de los distintos gobiernos que han habido respecto a cómo el Estado establecía nuevos subsidios al trabajo, que es una recomendación que hizo la OCDE a mediados de la década pasada, que fue tomada en la discusión pública y que nosotros incentivamos instalar esta discusión en la arena de lo público para que el Estado efectivamente aumentara sus transferencias directas a las personas y a los trabajadores de manera de aumentar su ingreso, independiente de cómo se regula o se fija el mercado del trabajo, que es una discusión legítima y válida, pero que esto debería ser una política pública permanente del Estado de Chile, como son otras asignaciones familiares y otras que alguna vez discutimos, senador, pero que la lógica indica que el Estado debería ir aumentando los ingresos vía transferencias directas en el mediano plazo, independiente de cómo se comporta el mercado laboral, porque eso permite ir subiendo el auspicio mínimo para el debate, pero hay mucha argumentación acá en la OECD respecto a lo recomendable, y es política pública que han seguido países de la órbita socialdemócrata, para decirlo abiertamente, de manera más agresiva muchas veces. Y lo último, en esa misma lógica, nuestra posición, y por eso estamos presentando esta indicación, ha sido, por lo tanto, que no corresponde discriminar, que además si discrimináramos queda en una situación de precariedad el subsidio, porque obviamente cualquier trabajador que haya sido discriminado de manera arbitraria por esta ley podría reclamar la inaplicabilidad de la ley específicamente, diciendo, mire, a mí me están juzgando por condiciones que no tienen que ver con mi facultad o con mi voluntad, y me están discriminando en la política pública, tanto queda precaria la ley en el caso a caso. O sea, no soy abogado, pero si yo fuera abogado, o sea, soy abogado, pero si no estuviera en el gobierno diría, es súper razonable que un abogado le dijera a ese trabajador, usted puede alegar la discriminación arbitraria encontrándose en ese ámbito. Y tercero, nos parece que además achica el universo, por algo bastante práctico como está el proyecto de ley. El proyecto de ley, como viene, con las indicaciones que puso cierto sector de la oposición, no toda en la Cámara, básicamente dice, en vez de 668.000 personas que puedan recibir el subsidio, le estamos diciendo a un universo de cerca del 40% que ellos no van a tener derecho al subsidio, y que pasado marzo o abril, o cuando depende de la velocidad de esta discusión, le vamos a tener que decir, usted va a mantener sus ingresos fijos, porque la discusión del salario mínimo está en otro plazo, y además no va a recibir subsidio, pronto va a tener la misma plata que tiene a final de mes, versus otros trabajadores que van a tener un beneficio. Para nosotros, la política más eficaz es que sea lo más masiva, y en esta lógica de la focalización decidimos esta focalización en estos ámbitos de remuneración. Bien, muchas gracias, señor ministro. Habría que pasar entonces a la indicación segunda, al artículo 6 parece que es, ¿no? De sobre este nivel de venta pague los 380.000 pesos como mínimo. ¿Sabes lo que pasa? Es que una empresa con ese nivel de ventas que tenga una cantidad de trabajadores, es cierto lo que dice la senadora Goich, y comparto su juicio, ¿no? Pero el Estado tiene que probablemente ir garantizando que haya trabajo decente. Parece que no es correcto que una persona esté ganando el sueldo mínimo en una empresa que esté con estos niveles de venta. Entiendo que esa es la lógica de la Cámara. Y esto significa que si no lo resolvemos bien en esta conversación, vamos a estar en tercer trámite. Entonces, para que no nos engañemos de la vuelta que va a dar, entonces deberíamos pensar en una solución distinta.
Y quiero insistir en el tema de quienes tienen jornada parcial, porque no quiso abordar el tema. Por desgracia hay demasiada gente que están en jornadas de tiempo parcial. ¿Ustedes de dónde van a sacar los datos de quienes, cuáles van a ser los mecanismos de prueba? Lo que más tienen para demostrar que hubo contrato más tiempo no es la Dirección de Trabajo, que no tiene un registro histórico de ese tipo, es la Superintendencia de Pensiones. Entonces, de previsión, entonces ahí se va a saber si tiene más de un contrato. Entonces se puede decir a aquellas personas que no tengan más de 40 horas, pero es curioso, una mujer que sea jefe de hogar, que trabaje 30 horas, no va a tener derecho a esto. Porque en el fondo este bono es como la asignación familiar, no es más que eso, lo estamos dando por diferentes parámetros, no es por niño, es por nivel de ingreso. Para una transferencia, pero habría que preguntarse por qué dejar fuera un sector que está más precarizado potencialmente porque no tiene otra fuente de ingreso, dado que aquí los dos miembros del hogar van a tener derecho a esto. Incluso puede haber uno que esté ganando 450.000 pesos y otro con el sueldo mínimo, y esa persona con el sueldo mínimo va a tener derecho al subsidio. O sea, dependiendo del tamaño del grupo familiar, por cierto. Vamos a ver si están dentro de los porcentajes del registro social. Lo dejo planteado porque hasta ahora no... Yo opino que para avanzar con certeza es importante la pregunta que han realizado los colegas en relación al universo. Precisar cuál es el universo al cual estamos beneficiando con este proyecto de ley. Un elemento para precisar, y que viene en la indicación del gobierno ahora, es eliminar la discriminación arbitraria de los 75.000 unidades de fomento al año. La complejidad que han planteado los colegas es que hay otra discriminación que se instala, que son las jornadas, que son la media jornada, que eso queda excluido. Entonces, ¿cuál es el universo real? Ahora, con la precisión de los datos que plantea el senador Letelier, estamos complicados. Tendríamos que tenerlo a la vista, hacer un rastreo de cómo precisar. Es bien importante el universo. Usted dice que se podrían recibirlo, eliminando la discriminación arbitraria, 668.000 trabajadores. Y si se queda con la discriminación, 200.000 quedarían excluidos. ¿Cuántos son, perdón? O sea, el ministro dijo 668.000 podrían recibir este beneficio si eliminamos la discriminación de 75.000 UF. Ya. Ahora, si quedan excluidos, ¿cierto? O sea, ahí tenemos el dato que son 600.000, más o menos. Claro, ahora sí, claro, quedarían excluidos de no hacer esta propuesta, y al final dice que 40% de los trabajadores solo recibirían este beneficio, entonces serían 470.000, más o menos. Entonces, el tema del universo no es baladí en la definición. Rápido. A ver, primero, nosotros tenemos las bases que hay, que son las que tienen la super de pensión, y de acuerdo a eso se hace la estimación de los trabajadores. Eso va para simplificarlo, más los datos cruzados con información socioeconómica que tenemos en el Ministerio, y ahí se hace el cálculo de los 668.000. ¿Por qué afirmamos que con las 75.000 UF quedan fuera por la misma base de datos, pero tenemos un problema ahí, que por la redacción además se incorporó que extrae la redacción en primer trámite, además empresas subcontratadas por empresas que vendan sobre 75.000 UF. Entonces, por lo tanto, no sabemos bien cuánto es el universo total. Hay discusiones respecto a la interpretación, pero no solo, o sea, para llegarlo a cómo quedó en primer trámite. En el primer trámite se dice, se excluyen las que vendan por sobre 75.000 UF o subcontratadas por esta. Entonces, no sabemos muy bien si sabemos cuántas son las que venden 75.000 UF. ¿Ah? O subcontratadas por esta. Sí, claro. Entonces sale ahí la redacción en primer trámite. Entonces dice, las que venden 65.000 UF, o, no tengo la redacción acá encima, pero si alguien me lo... Claro, o subcontratado. Imagínate la empresa de aseo. No, pues eso es nuestra propuesta como gobierno. Estoy respondiendo a la pregunta de qué pasaría con la exclusión. No, el universo total, sin 75.000 UF de tope, son 668.000. Lo que dice la presidenta, que es lo que yo dije, que efectivamente si uno saca las sobre 75.000 UF, al menos sabemos que quedan cerca de 200.000 personas fuera del beneficio, porque son los que tienen contratados, según la información de la Super, por eso.
pero como habla además de subcontratadas por estas, puede que sean más los que excluimos si es que sigue como sigue el trámite. Por eso nosotros estamos presentando esta indicación para que se elimine, porque de suyo ya estamos dejando al menos el 40%, o sea, al menos esos 200.000, pero estimamos más las subcontratadas, que puede ser mucho más gente que choque en la puerta del ministerio diciendo, oiga, vengo con mi contrato, tengo las condiciones, tengo este de sueldo, y usted sabe cuánto vende su empresa, mira, entonces usted no recibe el beneficio. Eso es... Eso se eliminó con la indicación. Con la nuestra propuesta de indicación se elimina. Esa es la propuesta de indicación y estamos pidiendo que se vote eso. En la práctica, pero esos son los universos estimados. Bien, entonces Seguimos sin jornada la parcial. indicación número 2 al artículo 6 ¿Ya? iremos resolviendo después qué hacemos con las indicaciones. Más que leerla, la explico rápido. Se introduce la palabra simultáneamente para precisar que se trata del caso que al mismo tiempo se puede acceder al ingreso mínimo garantizado, al subsidio al trabajo femenino o al subsidio al empleo joven. Lo anterior busca evitar que se pueda interpretar el artículo entendiendo que se acceda en el fondo y que no se entienda que se excluyen unos u otros los subsidios. Esa es la lógica, por lo tanto quisimos poner una redacción más clara en el artículo. Déjame ver En la página Eso que- 4 del comparado, en el inciso primero del artículo 6, quedaría así. El trabajador que pueda impetrar alguno de los subsidios al empleo establecidos por el artículo 21 de la ley 20.595, que ahí está explicado qué es lo que contiene, que es el subsidio al empleo de la mujer. La ley 20.338, que también abajo está explicado, y el subsidio que crea la presente ley. Simultáneamente, solo tendrá derecho al pago mensual por este último beneficio. ¿Cómo se excluye entonces? El trabajador que pueda impetrar alguno de los subsidios y el subsidio que crea la presente ley simultáneamente solo tendrá derecho al pago mensual, sí, por este último beneficio, claro. Perdón, Presidenta, Sí. quiero entender. Entonces, si Explícalo tú. el trabajador tiene alguno de los beneficios de las dos leyes que están antes, Sí. solamente pierde esos beneficios. Pierde los primeros y segundos. Pierde el porque 1 y este el es más 2 grande. y se queda solamente con el 3. Con el más, Ya. el más alto. Ya, está bien, está bien, está bien. Está bien. Así está, y además le agregamos simultáneamente para que aún cuando pierda este subsidio después, pueda igual acceder a los otros si es contratado nuevamente. Esa es la lógica que está detrás, que no sea exclusivo. Al empleo joven o el bono a la mujer. Sí, porque antes no se entendía. Porque como estaba redactado parecía que para siempre no podía acceder al otro en adelante en nuevas contrataciones y esto hace que se pueda... Eso es, ¿ya? Permite que elija el más grande. Permite que elija el más grande, eso estaba, y lo que estamos agregando ahora es que además no se entienda que para siempre queda excluida de los otros dos subsidios en el caso que sea nueva Y contratada. después vuelve atrás, no tiene problema. para- Exacto. Si es que está dentro del programa. Ya. Ok. Entonces, ¿hay otras indicaciones más? Mirando, señor ministro, hay más la indicación número 3. Ya, la indicación número 3 es solo una redacción para simplificar una redacción que está compleja y por lo tanto tratamos de aclararla, pero no cambia el objetivo de la redacción 3. ¿Es el Sí, 4? claro. ¿Hablando del numeral 4? Numeral 4. ¿Ya? Es solo simplificar la redacción, no hay cambio en el contenido, pero está media compleja. El artículo, si me permite, presidente, sigo con las modificaciones, con la indicación del artículo 7. Para agregar la oración para ello, el Instituto de Previsión Social deberá otorgar al Ministerio del Desarrollo Social y Familia el acceso al referido sistema y la oración al personal del mencionado ministerio le será aplicable lo dispuesto en el inciso quinto del artículo antes mencionado en el cumplimiento de las labores que le encomienda la presente ley. Y además, específicamente, le dice que la información del IPS que requiera los dichos organismos públicos y privados deberá estar asociada al ámbito previsional y la duración y distribución de la jornada de trabajo. Básicamente es para establecer condiciones de la entrega de la información, obligaciones también a nosotros como receptores de información de nuestros trabajadores, de que se sometan a las mismas reglas que el IPS, la primera lógica de protección de datos, y además a que la información también pueda estar asociada a la jornada laboral, facultad que hoy día el IPS no tiene específicamente para entregarnos a nosotros, entonces también que pueda entregarnos sobre la jornada. Exactamente. ¿Ya? Pero es que puede informar de la jornada, cosa que hoy día no tiene atribuciones para informar. Después, la indicación 5, 5 sí. 6. Sí, es que tengo aquí un problema con la redacción. Está bien.
Artículo 7, sigo, porque Elimina para eliminar de su inciso séptimo la frase en el plazo de 3 meses. La eliminación de la frase en el plazo de 3 meses tiene por objeto mejorar la redacción general del proyecto y simplificar la aplicación, lo que hace eliminar esta frase que es propia de un artículo transitorio y después se incorpora como una disposición de transitoria. ¿Sí? Al artículo 8, para incorporar que el plazo para el cobro del subsidio será de hasta 6 meses contado de la emisión del pago y se entenderá que renuncian a la mensualidad respectiva a aquellos beneficiarios que no lo cobren dentro del plazo referido, y es para alterar las reglas de prescripción normales del Código Civil, diciendo que 6 meses que no se cobre el subsidio se puede redirigir el monto, se puede reincorporar el monto y que no esté pendiente. ¿Ah? Son 3 años. En este 5. No, el tipo de beneficio, pero la regla general de prescripción son 5. Son 5. La regla general de prescripción son 5 años. Entonces, lo que estamos haciendo es que prescribe si tú no cobras el subsidio en 6 meses la cuota que corresponda. Eso es la norma. ¿Y antes cómo estaba en el proyecto? Estaba sin nada. Sí, nada, no tenía plazo de prescripción. Eliminado en la Cámara de Diputados. El plazo. Sí, y por tanto operaba la regla general de 5 años. Pregunta, ¿y 6 meses es razonable? Es lo que se ocupan estos beneficios. que le sacaron. Pero una persona, pero está bien, pero Si ¿por qué no recibes un un año? mal sueldo, si tú recibes un mal sueldo, te están pasando un subsidio porque tenías un problema de ingreso y no lo gastáis, No lo vas a cobrar. peor. No lo va a cobrar. Pero perdón, presidente, si está bien, yo no me corto las venas por los 6 meses, estoy pensando una cosa en sentido práctico. Puede haber una persona, no es así, que no sepa o que no esté adecuadamente informado. No sé si estoy pensando, está bien, 5 años es mucho, pero no sé si 6 meses es muy poco. No, Esa es mi pero es que pregunta. aquí hay que postular a eso. ¿Cómo? Tú postulas este derecho. Hay que solicitarlo. No, O sea, este la- es el tipo que postula y que habiendo Solicita. postulado no va a cobrar, ¿eso es? Eso es. Ya, está bien. Le voy a dar la 6 meses. palabra a Francisco del Río. Ay, Solicita más que postula. Sí, lo solicitó y no fue a cobrar nunca está bien. eso, y la plata que hay apostada. El artículo 11, perdón, presidente, se me lo permite, ya. Para el artículo 11, incorporar en su inciso quinto, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, siguiente frase. Contra la sanción que ésta disponga, podrá reclamarse ante el correspondiente juez de letras del trabajo, conforme a las normas del título 2, libro quinto del mismo código. Estamos restableciendo un artículo que había sido, yo creo que por un error, suprimido en el primer trámite y que dejaba básicamente sin competencia el tribunal a los juzgados de letras para conocer si es porque no alcanzó el quórum calificado como norma especial, y por lo tanto, como se votó bastante en bloque el proyecto, se quedó excluido y esto le entrega atribución al juez de policía local para aplicar las sanciones que correspondan. Que haga como sin fiscalización real el contrato. Ok. El artículo 12, la última indicación, para sustituir su inciso primero por el artículo siguiente, todo aquel que con el objeto de percibir indebidamente el subsidio que crea esta ley para sí o para terceros proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las penas del artículo 467 del Código Penal. Esto es lo que estábamos hablando antes, que se incorpora también por la votación más en bloque, había quedado fuera, pero se incorporan sanciones penales a la alteración de las condiciones contractuales por cualquiera de las partes, en específico a la normativa, y se restituye la redacción original para establecer específicamente esta sanción. Esa es la lógica que está detrás, de establecer una sanción. ¿Presidenta? Sí. A ver, lo que yo entiendo aquí que el fraude, por así decirlo, lo podría hacer, por una parte, como parece estar construido el artículo 12, dice, todo aquel que con el objeto de percibir indebidamente el subsidio que crea esta ley. Pero se entiende, dice, para sí o para terceros. Pero lo que estoy pensando es lo siguiente, es que el fraude lo puede hacer el empleador. Sí, esto está excluido. Entonces, no, así como está esto aquí, alguien podría entender que es solamente en el caso que el fraude lo haga, comillas, el trabajador. No sé si está contemplado en el resto del proyecto, Es que está en el Francisco, resto. Esto que fue el lo que- fraude lo haga el empleador. Yo lo que leo de esto, Si me lo permite, no. Si bien? está en el 11, lo que pasa es que esto estamos incorporándolo porque en la votación de Ya. la Cámara quedó excluido por lo que ¿Quedó? estaba contando. Ya está para el empleador. ¿dónde está para el empleador? Artículo 11, 4, parece, inciso 4, sí. Ya está, y aquí estamos incorporando además la sanción para el ¿Dónde trabajador. está? 11, inciso 4. 1, 2, 3. Ah, los empleadores, ya. Sí, si lo hace que esto lo habían excluido en la Cámara por la votación en bloque y por lo tanto perdía también la posibilidad de Momento, y eso. esto queda como nuevo artículo 12. ¿Cómo queda esto? Para sustituir su inciso primero por el siguiente Sí, artículo entonces, 12. sí. 12. 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
Pero es que En la dice página, otra cosa, eso. en la página 9 del comparado está, ahí empieza el inciso primero del artículo 12 y ese es el que sustituyen, en que hacen mención específica del... Claro. No, pero el empleador está en el 11. En varios. Está en el 11.4. Letelier, una consulta había La solicitado. cosa es que estamos viendo las indicaciones, ahora tendríamos que ir revisando el articulado para entender qué está o no está. Entiendo que los cambios más sustantivos del Ejecutivo están Artículo 1. incorporar ciertas normas. Sí. No, en la práctica lo que hace el 11 tiene las sanciones para el empleador y el 12 tiene las sanciones para el trabajador. Lo que se hace es que está tipificado para como fraude al fisco, cosa que no puede ser porque el fraude al fisco solo lo para el empleado público y por lo tanto se establece una sanción penal especial. Eso es. Fraude al fisco no opera frente a... Los empleadores, de todas maneras. Sí, eso está en el 11.4 y en el 12, como está la figura del fraude al fisco, un penalista no da porque tiene que solo un fraude al fisco lo puede cometer un empleado público. Francisco me había pedido la palabra. ¿No? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Esta es la última indicación? Yo tengo una consulta en los transitorios. Porque preguntarle desde cuándo se pretende pagar, porque nos han dicho que la urgencia para tramitar es que se pueda pagar ahora en enero, en febrero. Sin embargo, el primero transitorio establece que esta ley entrará en vigencia a contar del primer día del cuarto mes siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de que pueda dictarse a contar de la fecha de su publicación el reglamento que se refiere al inciso final del artículo 7. Entonces, si el apremio, el apuro es que saquemos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, recién podríamos estar, porque aunque se dicte un reglamento, el reglamento no puede formular pago a algo que no existe, ya que no estaría publicada la ley. Entonces, quiero ver de qué manera esto se concilia con las urgencias que nos han puesto para la tramitación. Presidente, manifestar nuestro interés en cambiar ese plazo y presentar una indicación para acortar esos plazos pensando que se pague en el mes de marzo. Acuérdense que esto fue tramitado inicialmente el proyecto de ley pensando que eso daba marzo, cuando fue presentado el proyecto de ley en el mes de octubre y por lo tanto ahora lo que correspondería, es parte del acuerdo en la comisión, es fijar el plazo para marzo. Cuando se calcularon los 4 meses, en el proyecto original siempre fue pensado que este proyecto iba a ser promulgado a principios de noviembre y daba el justo marzo y por lo tanto nos gustaría pensar en acercar el plazo a que se pague y propuesto a presentar indicación a fines de marzo y eso requiere calcular en la misma ley el plazo, lo que podríamos hablar de un plazo de 30 o 60 días. Depende de la relación. Presidenta, es que esto es importante porque usted dice, o sea, bajaríamos y sería decir, por ejemplo, a contar del primer día del mes siguiente. ¿Estaría el gobierno en condiciones de hacer eso? Sí. De decir, ojo, mire lo que estoy diciendo. Entrará en vigencia a contar del primer día del mes siguiente a la fecha de su publicación. ¿Alcanzan? Son 30 días. Pero si publica el 31 de enero, febrero. No, febrero es muy difícil. No, yo calcularía, se pregunta porque esto requiere... Entonces, digamos, postulaciones 30 días de la fecha de su publicación. 30, lo más razonable es 30 días de la fecha de su publicación. Eso es disponibilidad absoluta, pero en el fondo ese plazo había quedado muy bien en esa lógica. O sea, habría 30 días de la fecha de su publicación. Pero ahí vamos a esperar antes que se publique la ley de los asistentes de la educación. Que usen la misma premura. Pues la misma premura para un lado y para otro, porque son 80.000 trabajadores y trabajadoras que hoy día no están teniendo derechos porque no hay ley. Entonces, bueno, hemos concluido la revisión de las indicaciones y no sé, propongo que vamos mirando los artículos, cada uno de los artículos, porque esta es una votación en general. Sí, el senador Letelier salió. Que venga. La presidenta pone en votación en general este proyecto de ley. Senador Alaman. A favor. Senador Durana. A favor. A favor. Senadora Goich. A favor. Presidenta. A favor. A favor. El senador Letelier va a ingresar. Senador Letelier.
Ya, pues, Jean Paul. Está arreglando la reforma previsional, así que... Senador Letelier, ¿se puso en votación en general el proyecto? ¿Usted vota? Se abstiene. Entonces, la idea de legislar se aprueba por 4 votos a favor y 1 abstención. Muy bien. Vamos a mirar el articulado entonces. Hay un tema previo que hemos planteado, que es cambiar el nombre del proyecto, ¿no? El ministro decía subsidio para personas de bajos ingresos. ¿Sí? Habría que redactar una cuestión previa, porque yo doy el voto a favor. La idea en general me parece bien como un subsidio a sectores de bajo ingreso, de baja remuneración. No estoy de acuerdo con que esto reemplace el ingreso mínimo. Y por cierto, en su mérito veremos cada artículo, pero tiene que partir por una modificación del... Sí, del eso lo pueden presentar por indicación. Presidenta, no, Presidenta, eso es lo que le iba a decir. Estamos en particular, yo entiendo que perfectamente podremos presentar una indicación entre nosotros al tiro. ¿Cómo decía Juan Pablo que debía llamar? ¿Cómo decía usted, Nani? ¿Cómo decía que debía llamarse? Lo que se presentó en primera instancia era subsidio, es que yo sé lo que se propuso en primer trámite, pero que finalmente, por la discusión más de fondo, ¿Ya? no... Subsidio para trabajadores y trabajadoras de menores ingresos, remuneraciones. Remuneraciones. Está bien, eso es más real, ¿no? Subsidio para trabajadores de menores remuneraciones. La estructura de esta transferencia, no sé por qué el Ejecutivo no lo puso como asignación familiar. Que ponga la pregunta que hice, porque me gustaría entenderlo. Que uno entiende que ahí está potenciando el criterio de quién tiene más dependientes de financiar con el ingreso precario que recibe. Entonces, o de familias numerosas, que es la familia extendida. Uno pensaría que es un buen parámetro. Entonces, no sé por qué no lo usaron ese y solamente el de ingreso. Por su intermedio, Presidenta, una respuesta muy breve al respecto. El criterio, el problema que tiene la asignación familiar tiene que ver con la compatibilidad de la idea que hay detrás de este proyecto. Este proyecto tiene un sentido de oportunidad bien relevante y también tiene un sentido de hacerse cargo de demandas del tipo de que esto vaya directo al bolsillo del trabajador. La asignación familiar se paga por planilla de remuneraciones, ¿cierto? Y por ende tiene que ver con que el empleador inscriba al trabajador. Hay todo un trabajo previo que no conversa con el sentido de urgencia, la oportunidad, ¿cierto? Y la idea que hay detrás de esto de que llegue directo al bolsillo del trabajador. Esto es un subsidio que se paga directo al bolsillo del trabajador, que no pasa en ningún caso por el empleador y que por eso tiene una gran diferencia con respecto a lo que es la asignación familiar. Muchas gracias, Presidenta. Sí, entiendo que los empleadores no se roban la plata en la asignación familiar. Porque quiero plantearlo porque parece raro que uno dude de un mecanismo que hemos usado durante décadas, ¿no? Y digo porque usamos esa base de datos para pagar bono marzo siempre. Este es un bono marzo distinto. Entonces la pregunta es ¿por qué no asociarlo a la asignación familiar? Y esta es una asignación familiar nomás, digamos, de personas de una asignación familiar de ingreso adicional, o Adriana había puesto otro nombre. ¿Cuál es la diferencia práctica? No, es porque ya está, nosotros ya hacemos transferencias. Carga y otro se paga. Porque aquí el tema es dónde tú vas a concentrar el esfuerzo. ¿Que vas a hacer esto compatible a 2 personas con sueldo mínimo sin niños? Lo trata de la misma forma que una familia de 2 sueldos mínimos que tengan varios niños. Entonces, claro, entonces no se puede usar el criterio de la asignación familiar. es que yo siento que eso focaliza. Permiso, Presidente, por su intermedio.
Sí, perjuicio que encuentro razonable, senador, y que efectivamente seguimos trabajando en cómo ir aumentando la asignación familiar, porque creo que es parte de la discusión. Esto permite dos focalizaciones que la asignación no te permite. La primera, la asignación familiar o en general los bonos están pensados, los bonos asociados a asignación familiar o subsidio único familiar son para ingresos hasta 720.000 pesos. Entonces uno debería cambiar el techo y viene toda la lógica de reestructurar la estructura de la asignación y por lo tanto uno tendría que cambiar el modelo de la asignación y poder discriminar dentro de nuestros trabajadores. Y lo segundo, lo que se da a la subsecretaria, es que aquí lo que queremos es suplementar los ingresos, entendiendo que ahí tenemos el margen más grande en estos niveles de ingresos. Esa es la decisión de la priorización y te permite focalizar además en el trabajador que va y requiere este subsidio directamente del Estado de manera directa, sin poner jamás en duda la asignación familiar ni la relación con el empleador. Es más bien otra lógica de focalización, entendiendo que hay que seguir aumentando la asignación familiar, que responde al volumen de personas en la familia, pero que en esta lógica lo que tenemos que hacer es suplementar ingresos rápido. Eso ha sido parte de la decisión que tomamos dentro. Pero, Presidenta, ¿pero le podemos cambiar el nombre entonces? Podemos hacer una indicación por cuatro. ¿La que usted decía? Al tiro, no se lo... O sea, lo hago en un papel. Yo lo pondría en el título, subsidio con cargo fiscal. ¿Ya? Porque está en la definición en el artículo 1, establece un subsidio Ya, mensual proyecto de ley que crea un subsidio... de cargo fiscal. ¿Ya? Para trabajadores de baja remuneración, así habíamos conversado en la Comisión de Trabajo. ¿De cargo fiscal, Nani? Sí, para trabajadoras y trabajadores de bajo ingreso, remuneraciones. No, pero dícteme algo. Para trabajadoras... Literal lo que queremos, para trabajadores remuneración. de baja remuneración. De cargo fiscal, para trabajadoras y trabajadores... de menores remuneraciones o De baja baja remuneración. De baja remuneración. Cambiáramos la palabra ingreso y remuneración. parlamentaria en esta línea. Después no pasó porque se votó rechazar, entonces ingreso tiene otra connotación en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Ingreso, entonces me... Sí, para nosotros. Entonces son los asignados a los preceptores de ingreso mínimo. Ya, listo. Yo se lo voy a guiar a la Pilar. Crea un subsidio de cargo fiscal para trabajadoras y trabajadores Para trabajadoras y trabajadores de bajas remuneraciones. Esto hay que firmarlo, ¿sí? Sí. Bueno, pues ahí póngale una firma. Mono. Yo le pondría subsidio para bajos ingresos. Pero bajo... Me abstuve, entonces no quiero... Pero creo que sería llamar para bajos ingresos, subsidio para bajos ingresos. Para trabajadores y trabajadores de bajo ingreso. ¿Cómo decía Carola? ¿Juan Pablo? De cargo fiscal para trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos o baja remuneración. ¿Cuál Es es que la palabra baja es la que más me atrae, es para que estigmaticemos. En el proyecto, perdón, en el texto del... Te le estoy dando la palabra a la Pilar porque está... No, sí, una cosa muy Ministro, simple. le vamos a dar la palabra a la secretaria para... Es que es una cosa muy simple. En el artículo primero establece cuáles son los requisitos que tiene que tener este trabajador dependiente, ¿cierto? Percibir una remuneración bruta mensual inferior a tanto. Por lo tanto, es remuneraciones. Según ¿Dónde está leyendo? en la página 1 del comparado, tendrán derecho al subsidio aquellos trabajadores dependientes señalados en el inciso anterior, ¿cierto?, que cumplan con los siguientes requisitos. Percibir una remuneración bruta mensual inferior a tanto. Por lo tanto, es de bajas remuneraciones. Pero mejor de baja remuneración. Ingreso puede tener 8. Porque queda asociado a la remuneración, la persona puede tener 8 ingresos. No, es que esa palabra no la queremos. Baja. De menores remuneraciones, porque el bajo es como peyorativo. Como... No, pero es que... Esos son los pobres, menores remuneraciones. La indicación parlamentaria presentada en la Cámara hablaba de menores remuneraciones justamente por el... Pero no esto la... ¿Me parece? De menores remuneraciones. Menores, ya. Bórrame de... No, yo creo que hay que poner que son de bajas remuneraciones. Digamos, tiene que, sí, pues, tener una calificación clara de lo que estamos hablando.
Sí, claro. Francisco, tiene la palabra. La palabra va por su intermedio, presidente. Pero, presidente, Lo que pasa es que- solo para dar la opinión del Ejecutivo, póngale La baja palabra remuneraciones. Presidenta, no- lo que ocurre es lo siguiente, la baja remuneración es un concepto calificativo de carácter relativo. Si yo trabajo 1 hora al mes y me pagan 301.000 pesos, es una alta remuneración. Si yo trabajo 40 horas o 45 horas, o 40 como probablemente vaya a ser en el futuro, con 301.000 pesos yo creo que es una remuneración baja. Pero es un concepto muy, muy relativo. Porque entonces queda mejor menor. Pues, la menor remuneración, porque menor queda mejor, porque tiene razón. Puede una persona que trabaje 5 horas y que tenga 300.000. Pancho, tú y yo entendemos cuál es el punto de discusión. Entonces yo le diría al presidente que diga baja, si no me retire mi... Pero tú no has firmado. No, sí, ahí puse... Sí. Además de estigmatizar a los Me voy a quedar con el señor ministro en comprender cuál es la razón. Baja remuneración. Ya, diga. Eso, ya. Póngale baja, no creo que una discusión que... Está bien. Aunque tiene razón Pancho, creo que no vale la pena. Y que tiene algo que me gusta de lo que dijo el senador. Ya. Baja remuneración porque gana el ministro y Juan Pablo. Eso. Ya. Cambiado el título. Entonces Juan Pablo vota a favor. Sí, pues. Se puso JPL ahí David chiquitito, Pero vota a favor en general. No, el nombre, yo me abstuve, no he votado en contra. Ya, avancemos, Pilarcita, avancemos. Porque creo- Sí, artículo. Entonces ahí, voy a dar por votación unánime el cambio del nombre del proyecto. Muy bien. Entonces vamos a artículo 1 hasta lo donde alcancemos, porque yo tengo que ir a una reunión. Pero lea el artículo 1 y veamos hasta dónde Ya. llegamos. Entonces, el artículo primero, que se le formularon indicaciones, establece un subsidio mensual de cargo fiscal para los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo con contrato de trabajo vigente y afectos a una jornada ordinaria de trabajo conforme al inciso primero del artículo 22 de dicho código y que sea superior a 30 horas semanales. Tendrán derecho al subsidio aquellos trabajadores dependientes señalados en el inciso anterior que cumplan con los siguientes requisitos. Letra A, percibir una remuneración bruta mensual inferior a 384.363 pesos. Y quedaría así. Y B, integrar un hogar perteneciente a los primeros 9 deciles de acuerdo al instrumento de caracterización socioeconómica a que se refiere el artículo 5 de la ley número 20.379. Eso es en el caso de que se apruebe la indicación del Ejecutivo que propone eliminar la letra C que establece estar contratado o subcontratado por una empresa cuyos ingresos por ventas no excedan las 75.000 unidades de fomento anuales del último año calendario. Presidenta, ¿pone en votación esa indicación? Discusión. En discusión, perdón. Senador Letelier. Es que son varias votaciones. Entonces, el inciso primero, yo quiero preguntar si el Ejecutivo va a rechazar la idea de hacer algo proporcional para la jornada que son parciales, ¿ya? Porque le tiene miedo a Hacienda. Entonces, yo quiero proponer que votemos por separado el inciso primero. ¿El artículo primero? El inciso primero. ¿Y qué propone ahí la, Es que la yo creo votación? que es una cosa inexplicable que dejen fuera a las personas que tienen contrato de solo 30 horas. Gente que no es que quiera trabajar 30 horas, hay muchos que no tienen, que se le pague proporcional. Pero me parece que eso ha sido la política pública siempre. Se paga proporcional a la jornada. Entonces, Usted propone, senador, que votáramos. Establece un subsidio mensual de cargo fiscal para los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo y hasta ahí votar con contrato de trabajo vigente y afecto a una jornada ordinaria. ¿En eso está en desacuerdo? sí, Una jornada de trabajo conforme a los incisos contrato de trabajo vigente. Usted habría que votar en contra. Que el Ejecutivo podría eliminar que sea Que sea superior. y proporcional para los que tienen un contrato de 30 horas Y semanales. eso necesita iniciativa exclusiva. Por eso. De iniciativa exclusiva. Senadora Goich, ¿me pidió la palabra? Sí, se lo pregunté al ministro fuera, pero me parece importante preguntarlo acá en la sala. Es cómo se va reajustando este monto, porque queda un monto en remuneración bruta de los 384. ¿Cuál es la fórmula de reajuste que tiene contemplado? No sé si viene más adelante, pero me parece importante poder contemplarlo ahora. Senador, hoy día no tiene fórmula de reajuste.
Lo conversamos en la Comisión de Hacienda de la Cámara en su minuto para ver la posibilidad de ver condiciones de reajuste. Estamos en una conversación del Ejecutivo para que así sea. Pero hoy día no tiene condiciones de reajuste. Porque eso significa que finalmente esto, en la medida que vaya aumentando el salario mínimo, se va a ir extinguiendo. No es un subsidio que se crea, Exacto. o sea, es un subsidio transitorio. De aquí a junio. No, de aquí a junio. De aquí, proyectado de acuerdo a los mismos números que yo he dado de cómo subió los últimos 20 años el salario mínimo, este subsidio se mantiene por cerca de 10 años. De 10 años, porque es que si sigue la discusión sobre el sueldo mínimo, como lo ha discutido el Congreso los últimos 10 años atrás, que en promedio sube 1.7 a 2, efectivamente gente va a seguir recibiendo subsidio casi 10 años. Esa es la verdad. Va disminuyendo el monto, variando el monto de cualquier ingreso, pero se sigue pagando el subsidio porque acuérdense que no es solo el que recibe 301.000 pesos. O sea, si uno gana 325.000 pesos, en la política de reajuste, si siguiéramos ceteris paribus como han sido hasta ahora, esta es la discusión real, vamos a llegar a 325 en 4 años, esa persona va a seguir recibiendo 42.000 pesos hasta que reciba esa remuneración bruta, 42.000 pesos fijos esos 5 años. Esa es la lógica que está detrás de esto. ¿Será que se extinga? Claro, el monto de subsidio fijo, que esa es la pregunta que me hace la senadora, pero respecto a quién lo recibe, es hasta que suba el sueldo mínimo sobre 384.000 pesos. Sí, pero, o sea, yo creo que, no sé si nos ha pasado en otras cosas, en que tú tengas un número absoluto para algo que te estás creando dentro de un sistema de protección social, diríamos. O sea, ese es el sentido que tiene este subsidio, y año a año el valor real va a ir disminuyendo, si es que no tiene alguna fórmula de reajuste. O sea, por lo menos si no que esté indicado en unidad de fomento, que tenga IPC. O sea, yo les quiero dejar planteado eso porque me parece que es lo lógico. Si no, no es un subsidio real de este monto que se mantenga. En general así funcionamos para todos, salvo aquellas cosas que se van reajustando cuyo aumento se va discutiendo año a año, como es el salario mínimo, ¿no es cierto? Creo que sería bueno revisarlo en la tramitación del proyecto, ministro. Entonces quedan dos tareas. En el artículo primero ya tendríamos inciso primero, con la observación del senador Letelier, y el inciso segundo, lo que señala con mucha razón la senadora Goich. Quedaría como respuesta del Ejecutivo. Sí, me lo permito. No, en el caso 1, respecto a disminuir sobre 30 horas, al implicar mucho más gasto fiscal, nosotros decidimos focalizar en 30 horas y aumentar los montos exactamente para que no se extinguiera el primer cambio del sueldo mínimo, y eso hizo que no solo se focalizara en los 300.000 pesos, sino que llegáramos a los 384.000 pesos. Ahora, recordemos que este proyecto tiene un costo anual de 166.000 millones de pesos, una de las grandes inversiones de la agenda social de esto, y decimos esa estrategia de focalización, aumentarlo bajo 30 horas, si bien es razonable, puede triplicar efectivamente el monto del gasto fiscal. Muy complejo. Entonces hay una posición del Ejecutivo de que no podemos hacer eso. Respecto a la reajuste por UF, como plantea la senadora Carolina Goich, estamos en una conversación interior del Ejecutivo, pero obviamente queremos establecer criterios de reajustabilidad y estamos en esa conversación que depende más de nosotros. Esta es una conversación porque requiere una conversación con el Ministerio de Hacienda en esta lógica. Senador Letelier. Senador Letelier. Podemos estar pidiendo a la comisión que tramite el tiro si nosotros mismos tenemos demora. Aquí otro tramitado. Presidenta, perfecto. Micrófono, Perdón. Perfecto de la letra C, que era el otro tema para ir. Yo pediría que podamos votar por separado la actual letra C, independiente de la indicación del Ejecutivo, para eliminar la parte o subcontratado. Porque no puede ser que una empresa menor que tiene personas de sueldo mínimo que le esté haciendo un trabajo a Cencosur sea castigado por la venta de Cencosur, me parece. Muy bien, está complejo votar porque tenemos demasiadas consultas que no se pueden resolver, porque lo más complejo es la reajustabilidad. O sea, esa es la única, porque la otra no, el Ejecutivo no la va a acoger a las pobres jefas de hogar que no tienen un contrato de más horas. Lamentablemente no se puede. ¿Presidenta? Sí, Pero le dan a dos personas, Francisco. una familia. Interviene la consulta, senador Letelier. Votar por separado el tema o subcontratados implicaría mantener el texto de la letra C sin esa expresión nomás, pero mantener la diferenciación de 75.000 UF. Mi juicio es, en esta etapa, eliminar
empresa contratista, que se les condiciona a los trabajadores de la empresa contratista por las ventas que tenga el mandante. Me parece que eso no corresponde. Otra cosa, el nivel de venta, el Ejecutivo propone eliminar el parámetro. Yo soy partidario que exista un parámetro, no sé si el de venta es el mejor. Normalmente en materia laboral lo vemos por número, por tamaño de empresa, por número de trabajadores. Pero con eso limitas el subsidio. Sí, yo por ahora estoy eliminando, o subcontratado genera una distorsión. Pero lo achicáis, pues, Juan Pablo. Le llega menos gente. No. Sí, Francisco. A ver, lo que ocurre es que sí, que efectivamente tiene razón en la primera parte de su argumentación por su intermedio el senador Letelier. Subcontratado es una distorsión, es una desagregación que no corresponde acá. Pero efectivamente mantener un criterio de diferenciación implicaría que hay trabajadores que bajo su misma remuneración perteneciente a algunas empresas van a recibir el subsidio y otros que no. Junto a ello está la obvia dificultad de determinar para el trabajador que debe postular si su empresa vende o no 75.000 unidades de fomento en el último año. O sea, hay todos los que están bajo sobre 75.000 UF van a quedar afuera y todos los que no pueden probar las 75.000 UF también van a quedar afuera. Siempre que dejemos la C. Por eso el Ejecutivo está proponiendo eliminar la C. Presidenta, por su intermedio. Vale. Yo de verdad creo que el 75 puede ser muy restrictivo, pero me parece que en una gran empresa que tiene ventas significativas, el tener que dar una explicación a su trabajador de por qué no tiene subsidio también es importante. O sea, cuando decimos son bajas, a mí no sé, no quiero ser injusta para poner un nombre, pero hay empresas que tienen muchos trabajadores, que tienen muchos niveles de venta y que pagan sueldos miserables. Entonces, eso es lo que me hace ruido. Entiendo perfectamente el punto que pone el ministro de no castigar al trabajador, pero finalmente cómo nosotros evitamos eso. Y hemos tenido muchos ejemplos de acá y además suelen ser empresas que tienen malas prácticas laborales, donde hemos tenido sindicatos de acá muchas veces en huelga. Esa señal, ¿ya? Desde el punto de vista de la construcción de política pública es la que me hace ruido. Y me encantaría buscar, yo sobre esto no voy a aprobar la indicación del Ejecutivo, me podría abstener entendiendo que queda todavía una etapa de tramitación para ver un criterio intermedio. Entiendo que además eso fue lo que se planteó en la Cámara, insisto que los 75 puede ser muy restrictivo, pero me gustaría buscar una propuesta alternativa. El senador Durana pidió la palabra, el senador Álvarez. Yo creo que lo importante es reconocer el esfuerzo que hace el gobierno por sacar un proyecto que permita efectivamente aumentar los ingresos de los trabajadores hoy día. Criterios, efectivamente vamos a poder seguir discutiendo, analizando, porque yo creo que Chile cambió, las políticas sociales hoy día efectivamente van a estar puestas arriba de la mesa, pero lo más importante es cómo finalmente nosotros llegamos con este ingreso mínimo garantizado lo más pronto posible. La perfección la vemos en el camino, pero hoy día entreguémosle los dineros a cada uno de estos trabajadores. Comparto sí lo que ha manifestado la senadora Goich, creo que efectivamente en un plazo de 10 años un beneficio en valor absoluto, creo no es justo y en eso se puede hacer el esfuerzo de colocar una medida de reajuste. Telegráficamente, Presidenta, yo comparto como quien dice, el ruido que le hace a la senadora Goich el tema. Pero, como lo hemos visto también, lo que ocurre es lo siguiente. A ver, una gran empresa, obviamente que no debería pagar el mínimo, por así decirlo. Pero si paga el mínimo, que es una cosa que nadie acepta, y además a ese trabajador que lo están castigando porque le pagan poco, le vamos a decir, mire, además usted se queda sin el subsidio, lo castigamos 2 veces. Lo castigamos porque, o sea, el sistema lo castiga porque el empresario grande le paga poco, lo que no se justifica. Pero además le decimos, mire, el Estado quiere ayudarlo, pero como usted está en una empresa de un grandote que no le quiere pagar bien, se queda fuera de subsidio. Carola, lo castigamos 2 veces. Lo castigamos porque, o sea, el sistema lo castiga porque recibe poca plata y además porque se queda fuera de subsidio. Entonces, no tenemos cómo arreglarlo. A mí lo que me hace ruido es que se pueda transformar en un factor acomodaticio para empleadores mal pagadores. Porque va a decir, mire, usted, el Estado, con plata de todos los chilenos, está entregándole un subsidio
y al final usted no va a tener necesidad de aumentarle el sueldo porque ahí vamos acomodando con el bono. Igual va a recibir la plata. Ahora, hay una señal bien clara que hace que los empleadores no distribuyen, digamos, productividad, utilidad, rentabilidad con sus trabajadores porque no hemos podido cambiar el sistema de gratificaciones. Entonces, es un tema que también va asociado a aquello. Entonces, puede transformarse en un mecanismo en que precaricemos más que salgamos de salario e ingresos. Muy bien. El señor ministro da la palabra y yo quería proponer que el día lunes durante la sesión podamos sesionar. ¿Ah? El día lunes durante la sesión, acá en Valparaíso, podemos pedir autorización para sesionar en paralelo. Perdón, Presidenta. Es que para sesionar... Si lo hacemos antes de la sesión. Si nos queda re poco a esta altura. Si lo hacemos antes, la sesión va a ser a las 4. De 3 a 4 tenemos otra comisión. Ya, pero de 1 a 3. Y salimos de esto de una vez por todas. Si nos quedan votar 6 artículos. De 1 a 3 podemos sesionar. Ya, pues, hagámoslo de 1 a 3, nos comemos un cuchito y salimos. ¿Ah? Ya, listo. Ya, de una El señor ministro tiene la palabra. No sé, me equivoco, pero solo decir eso, los sándwiches. que efectivamente nosotros vamos a tener base, o sea, lo que no tenemos es información de qué empleadores pagan mal, que es parte de la discusión que teníamos antes, senador, por lo tanto vamos a tener información de quiénes pagan mal y también, yo he hablado de esto, podemos hacer público quiénes pagan, qué empresa, pero todavía hay una información, yo sé que no es la mejor expresión, pero hay una condena social y con la información pública respecto a quienes pagan mal, por lo tanto, lo he dicho yo públicamente en esa logia. Lo otro sería discriminar y a mí me sigue pareciendo, lo que decía la senadora Lamán, es castigar 2 veces a alguien que ya tiene una situación de precariedad. Hay otro instrumento en la política social o en la política pública para corregir eso y yo creo que no puede ser con un subsidio porque sería un desastre. Esa es parte de la lógica. El lunes, entonces... Lunes de 1 a 3, acá en la comisión. Gracias. Y haciéndolo después.